tal, hermanos, amigos? Al abrir tu Biblia en la primera página, en la primera línea, cuando tú lees, si te das cuenta, no habla de la segunda venida de Cristo, no habla de su muerte ni de su resurrección, tampoco habla del estado de los muertos, de la salvación o la expiación. La primera línea de la Biblia nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y este es un concepto que nos debe dar una valía personal especial. ¿Por qué? Porque si ese Dios creó el cielo, la tierra, y ese Dios sustenta esta tierra y la creó con un propósito, nosotros también somos su creación. Y Él también tiene un propósito para nuestras vidas. Bienvenidos. Estamos dando inicio a nuestro repaso de la lección de este primer trimestre del 2013. El título de nuestra lección será Los orígenes, un tema muy interesante. Y va a ser tan interesante que solamente durante todo el trimestre vamos a analizar los primeros 3 capítulos del libro de Génesis. Así que ya te darás cuenta que será una lección muy intensa, muy interesante, que nos ayudará, por supuesto, a reafirmar nuestra fe, reafirmar nuestra creencia de que Dios es el creador y sustentador de este mundo, pero también vamos a ver cómo hizo el mundo y además cómo es que después de la entrada del pecado, Él tiene también el propósito de darnos una esperanza nueva al poder recrear este mundo también con su poder. Quédate con nosotros, estamos muy contentos de que nos acompañes. Ojalá que durante todo el trimestre podamos contar con tu compañía. En un momento daremos inicio. Bienvenidos. Estamos de regreso, estamos dando inicio a nuestro primer trimestre del 2013 y queremos agradecerles porque contamos con su presencia y nos siguen acompañando en estas transmisiones. Esperamos cada día poder realizar un mejor esfuerzo y darle mejor calidad a nuestro repaso. Queremos decirles que todos sus comentarios son valiosos para nosotros y queremos, como el trimestre pasado, darle la bienvenida a nuestros 2 colegas, el pastor Isidro López, presidente de nuestra asociación. Pastor, bienvenido. Al contrario, es un placer estar aquí con ustedes, saludándolos en este nuevo año y desearles, de hecho, un buen año, ¿no? Claro, un buen año. Podamos disfrutarlo de la mejor manera posible. Y que finalmente no se acabó el mundo, pastor. No, aquí estamos de nuevo. Aquí estamos. Esto se acaba cuando el Señor diga y cuando es. venga por segunda ocasión por nosotros, ¿no? Así es. Qué bueno que no se acabó el mundo y aquí seguimos en el 2013, dándole la bienvenida también al pastor Abraham Ramírez, director de Escuela Sabática y Ministerio Personal de nuestra asociación. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, y queremos desearle a todos los hermanos un feliz año lleno de bendiciones por parte del Señor para todos ustedes. Estamos convencidos que este año será un año de mucha bendición con la ayuda de nuestro Dios. Bien, vamos entonces a dar inicio a nuestra primera lección. No sé si les parece bien, creemos que es bueno que iniciemos con una oración, pastor. Claro. Vamos a iniciar con una oración y entonces tendremos nuestro repaso. Ahí donde nos acompañan, inclinen su rostro y oremos. Cariñoso Dios, queremos agradecerte porque estamos iniciando este año 2013 confiando plenamente en que solamente por tu bondad que esto es posible. Al iniciar el repaso de esta lección, danos tu sabiduría, danos tu dirección, que los conceptos puedan ser claros y reafirmen nuestra fe y nuestra creencia de que eres el Dios creador y sustentador de este mundo. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, muchas gracias. Vamos entonces a entrar a nuestra primera lección. El título de esta primera lección es Jesús, el creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? Y como decíamos hace un momento, antes del corte, me parece que el propósito de esta lección es dejar claro algo que debería ser claro, ¿verdad? Que el Señor es el originador, el creador de este mundo y el sustentador del mismo. Pero a veces dentro de la iglesia algunas voces se levantan trayendo alguna información distinta a lo que nosotros hemos creído y me parece que llega muy a tiempo un tema como este, Pastor Isidro. Sí, realmente hay muchas personas que en ocasiones son susceptibles, ¿verdad? Esa es la palabra, me parece adecuada, son susceptibles de escuchar otras voces y a tratar de hacer una combinación en lo que tiene que ver con la ciencia, lo que la ciencia acepta
que puede o no ser probado, pero que simplemente lo acepta. Y lo que dice la Sagrada Escritura, que también lo debiésemos aceptar. En otras palabras, para aceptar las teorías, cualquier teoría del universo, del origen del universo, tenemos que aceptar que se necesita exactamente el mismo ingrediente, que es la fe. La fe. No, me parece que no hay ningún elemento extra, porque no se puede repetir. En otras palabras, cuando algunas personas aceptan otra teoría fuera de la creación, pues tampoco se ha podido repetir en el laboratorio, ¿no? Hasta este momento. Claro. Pastor Abraham, si pudiéramos dividir, para darle algunos elementos a nuestros maestros de escuela sabática, si pudiéramos dividir la lección, Pastor, en algunas partes, ¿cuáles serían en tu consideración esas partes? Bueno, creo que la primera parte sería el Dios creador. Creo que Génesis 1.1 nos presenta la tarjeta de presentación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y lo presenta como el creador de todo, ¿no? Él es el creador, y eso distingue a Dios de todo lo demás ídolos o de cualquier otro ser creado. Dios creó. Es la característica principal de nuestro Dios. Después podemos dividir cómo lo creó, cómo lo hizo. Y por último, yo creo que una tercera división de nuestra lección podría ser que ese Dios vino, se hizo carne, con un plan para restaurar, ¿sí? Lo que el pecado echó a perder, para restaurarlo, y que su propósito inicial pueda llevarse a cabo en el futuro. Me parece que son entonces muy claros los puntos, Pastor. Dios como creador, primer punto. Segundo punto, cómo lo creó, cómo creó este mundo. Y después, cómo es que ese Dios creador se encarna para traer entonces nuevamente esperanza y que ese propósito original se cumpla. Pastor, ¿qué debe generar en nuestro corazón el concepto de que Dios es el creador según Génesis 1.1? Bueno, desde el punto de vista bíblico debe generar, me parece que, dos asuntos básicos. El primero de ellos es que nos debe generar confianza. Tenemos un origen y alguien nos hizo. Y el segundo es que debemos recordar que eso nos da a nosotros un propósito. Por algo nos debió haber hecho, ¿verdad? Tiene que haber un propósito básico. Nosotros no creemos que simplemente surgimos a este mundo para comer, beber y morir. Nosotros que somos creyentes, que somos cristianos, que creemos en el Dios originador de todas las cosas, tenemos que aceptar que Dios nos debió haber hecho con un propósito específico. Y bueno, eso es lo que justamente nos indica Génesis capítulo 1 al 3. Son los orígenes nuestros, ¿verdad? Los orígenes de la raza humana. Y los explica de una manera extraordinaria. Dios nos hizo con sus manos y nos hizo con un propósito básico. Y eso es lo que vamos a descubrir durante este trimestre de manera muy específica. O sea que origen y propósito, Pastor. Así es, sí. Origen y Me propósito. parece que son dos puntos básicos en lo que tiene que ver con lo que dice Génesis. Definitivamente. Pastor, ¿cómo debe afectar la vida de un ser humano cuando descubre que tenemos un origen y un propósito en la mente de Dios? Creo que todo ser humano que llegue a comprender que su origen es divino, porque salimos de las manos del Señor, porque el Señor hizo todo, lo creó todo, debe llenarse de gozo. No somos producto de la casualidad, somos producto de una mente capaz, infinita, y que tiene un propósito para nosotros. Y de gratitud, gozo y gratitud creo, porque Dios nos concibió en su mente y tiene un plan para nosotros. Y ese plan es salvarnos y estar con Él para siempre. Yo creo que esas son dos cosas que deben existir en nosotros, gozo y gratitud. Sí, y justamente lo que dices es básico. A mí me parece que el propósito grande es justamente que estemos con Él. Y siendo que estamos hablando de Génesis, y esto lo veremos en las lecciones más adelante, pues el propósito de Dios era que nosotros tuviéramos una relación con Él. Ese propósito se echó a perder, o lo echamos a perder nosotros, porque Él nunca lo echó a perder. Y en ese propósito que nosotros como seres humanos echamos a perder, bueno, Dios por eso en esta misma primera lección, en la parte tercera de la cual habló el pastor Abraham, tenemos que ver a
a ese creador que viene entre nosotros para poder asegurarnos que todo va a ser como al principio, es decir, una relación cara a cara y directa con Él de nuevo, ¿no? Pastores, ¿por qué teorías como el Big Bang, la gran explosión famosa, el evolucionismo, tuvieron tanta aceptación en el siglo XX? ¿No se requiere de más fe para creer en que todo proviene de la casualidad, de la nada, de una explosión, a creer lo que dice el relato de Génesis, que Dios creó todas las cosas? Como usted decía, ¿no? Se necesita fe Para en cualquier todo, teoría, ¿no? En cualquier Sí. teoría. Pero el relato de Génesis es categórico, Dios creó todo, olvídate del asunto. Pero entonces vienen muchas teorías, pastor, y podríamos pasar todo el tiempo estudiando esas diferentes teorías. Pero ¿por qué han tenido tanta aceptación en la mente del ser humano? Pues tenemos que recordar, lo primero es recordar que el ser humano siempre ha tratado de sacar a Dios de su vida. Entonces, ¿cómo podemos sacar a Dios de nuestra vida? Pues sacándolo desde que sea nuestro creador. Porque si yo acepto que Dios es mi creador, nunca lo voy a poder sacar de mi vida. Es imposible. O sea, eso es imposible. No existe la más mínima posibilidad de que yo saque a Dios de mi vida y que después o tengo que creer en Él, es esa fuerza. Pero el ser humano siempre ha tratado de sacar a Dios de su vida, porque Dios es el que te indica cómo debes vivir, y entonces, como el ser humano quiere vivir de la mejor manera desde su punto de vista, entonces lo primero que el ser humano ha tratado de hacer es, sacas a Dios de tu vida. Ahora, para sacarlo, tienes que buscar una explicación, y las personas que no creen en Dios tienen que dar una explicación que sea congruente y que pueda ser creíble para las personas. Entonces, por eso es que la teoría del Big Bang es muy interesante. Dicen, ¿saben qué? Hubo una gran explosión y de ahí se origina todo lo que nosotros vemos que es todo el universo. Esto se sigue expandiendo a causa de esa gran explosión que sucede y que se va expandiendo cada vez más. Y nosotros tenemos que aceptar, el universo se expande, pues sí, ninguno de nosotros puede negarlo. Pero el asunto es que aunque este Big Bang dice a través de una gran explosión esto se inicia, el asunto es el cómo y el quién coloca esos elementos tan conjuntados para que de pronto estallen y se ordenen. Pues eso es lo que ya nos explica el Big Bang. O sea, medio sacamos a Dios. Se requiere fe, ¿no, pastor, para creer en Pues eso? sí, o sea, por eso yo decía al principio, se requiere demasiada fe, porque yo tengo que creer que en algún momento todo estaba tan comprimido, porque esa es la palabra que decía, estaba tan comprimido que se explota y se expande, pero se requiere mucha fe, porque nosotros cuando vemos las diversas explosiones que se han hecho, prácticamente todas esas explosiones, primero se planifican, alguien las planifica, o sea, alguien planifica una explosión determinada para que cause ciertos efectos, alguien lo tiene que planificar. Y después, muchas de estas explosiones que nosotros vemos traen resultados caóticos y no un resultado de orden como el que nosotros vemos en el universo en este momento, porque el universo en el cual nosotros vivimos tiene un orden extraordinario. Y nada más hay que mirar el cuerpo humano y todo lo que nos rodea, que se necesita, pastor, un diseñador. Sí, las galaxias, por ejemplo, que nosotros observamos, tienen un orden, porque si no Planetas. estuvieran ordenadas, pues estarían chocando continuamente y continuamente habría más y más y más caos. El asunto es que no lo hay, ¿verdad? Por eso es que el ser humano ha podido enviar al hombre a Marte, porque sabía que todo sigue una precisión en cuanto al movimiento de los astros que nosotros vemos. Ha podido enviar una sonda a Marte sin ningún problema, ha podido enviar el Voyager para que vaya y explore. ¿Por qué? Porque sabe que todo sigue una precisión muy, pero muy exacta. Correcto. Bueno, en un momento vamos a regresar, vamos a hacer una pausa, si nos permiten, y entonces vamos a continuar con este segundo punto que nos comentaba el pastor Abraham, cómo es que este Dios creador, ¿verdad?, hizo para crear todo este mundo. En un momento regresamos, no se vayan.
acercarse a Jesucristo. En sus manos hoy entrégate. Solo un camino, solo un hombre que puede hacer de ti un vencedor. Cada lágrima que tú derramas, el paciente va a enjugar. Cura tu alma y las heridas que el mal te dejó cuando todo falló. ¿Quién puede abrir tus ojos y arrancar toda culpa del corazón? Entrega tu vida, entrega tu ser, Jesús. Un milagro hará en ti. Dice él, tus problemas son mis problemas, tus anhelos míos son también. Y tu vida es mi vida, de ti cuidaré, nunca me alejaré. ¿Quién puede abrir tus ojos y arrancar toda culpa del corazón? Entrega tu vida, entrega tu ser, Jesús. Un milagro hará en ti. Jesús, un milagro. Jesús, un milagro hará. ¿Quién puede abrir tus ojos y arrancar toda culpa del corazón? Entrega tu vida, entrega tu ser, Jesús. Un milagro hará en ti. Jesús, un milagro. Jesús, un milagro hará. Jesús, un milagro. Entrega tu vida, entrega tu ser, Jesús. Un milagro hará en ti. Entrega tu vida, entrega tu ser, Jesús. Un milagro hará en ti. Un milagro hará en ti, Jesús. Bien, mis hermanos, continuamos. Estamos en nuestra lección número 1.
Jesús, el creador del cielo y de la tierra. Estamos iniciando un trimestre, como decíamos, con esta lección de los orígenes. Y va a ser una lección muy interesante, así que ya estuvimos hablando un poquito de ese Dios creador. Y por supuesto hablando también de esas teorías que se han levantado desde hace muchos años, como el Big Bang y algunas otras, el evolucionismo, en contraposición con el creacionismo. Pastor Abraham, me gustaría que nos dijeras por qué es tan peligroso aceptar estas teorías, el evolucionismo, el panteísmo, aunque sea en un menor grado como parte de nuestras creencias como cristianos. ¿Por qué es tan peligroso, pastor? Yo creo que si llegáramos a aceptar, digo porque no, Claro. no está en nuestros planes hacerlo, porque tenemos una segura palabra divina que nos dice que Dios fue el creador del cielo y de la tierra. Pero yo creo que las personas que creen en eso, o llegan a creer en eso, ellos van en un momento a hacer a Dios a un lado de sus vidas. Yo creo que es el mayor error que un ser humano pueda tener. La Biblia, el cristiano cree que fuimos producto de las manos del Señor, dependemos de Él, ¿verdad? Y que Él tiene un plan para nosotros, para que estar con Él por la eternidad. Ese es el plan que Dios tiene para con nosotros. Nosotros somos creacionistas totalmente, creemos que venimos de las manos del Señor. Un Dios todopoderoso que tiene la capacidad de solamente hablar y que existan las cosas, ¿no? Dice el Salmos, capítulo 33, 6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Y en el versículo 9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Aquí estos versículos nos presentan a un Dios todopoderoso, un Dios que no necesita materia preexistente para crear. Es decir, de la boca del Señor salió la energía, la fuerza, el poder para que todas las cosas aparecieran de la nada, ¿no? Y no tan solo aparecieran, sino que vinieran en una forma ordenada. Tenemos un Dios maravilloso. Yo creo que los que creen otra cosa, bueno, tienen ese peligro de llegar en un día a caer en la nada. Porque si creen en la nada, ¿va? O en la casualidad, ¿va? Yo creo que pueden llegar a la nada. Sin embargo, nosotros sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos por la palabra del Señor. Pastor, algunos en lugar de alabar al Dios creador de la naturaleza, han creído que la naturaleza es Dios. Sí, justamente eso es lo que comentaba el pastor Abraham, tiene que ver con el panteísmo, ¿no? El panteísmo diluye a Dios en todas las cosas. Y cuando Dios es diluido, entonces tengo que aceptar que puede que también está en mí, porque está diluido en todo el universo. Entonces, por eso es que hay personas que dicen que Dios puede estar en las flores, Dios está en las plantas, Dios está hasta en los animales, Dios está en mí. O sea, yo nada más tengo que dejar que Él surja, que Él salga. Dios está en los astros y entonces los astros pueden controlar el universo del ser humano. Otra vez volvemos a lo que hemos dicho. Todas estas teorías dejan a Dios fuera porque tratamos de darle una explicación a todas las cosas y al darle esta explicación a todo lo que nosotros vemos y dejar a Dios fuera, entonces tenemos que dar explicaciones que nosotros podamos aceptar de dejar a Dios fuera. O sea, si yo tengo a Dios como parte de mí, si está Dios en las plantas, si está Dios en el universo, si está Dios en los diversos materiales y todo eso controla mi mundo, entonces yo voy a estar creyendo que los astros pues tienen poder y entonces la astrología es adecuada. Voy a creer que entonces las piedras tienen poder y entonces debo usar cierto tipo de piedras para que puedan balancear mi energía. Puedo aceptar un montón de cosas, pero otra vez es dejar a Dios fuera. Nosotros tenemos que aceptar que Dios no tiene principio, no tiene fin, pero su creación sí tiene principio, ¿verdad? En otras palabras, el creador es mucho más que su creación. Eso es lo que está diciéndonos la lección de esta semana. Y como justamente leía el pastor Abraham, Dios dijo y fue hecho. O sea, el poder de Dios es tal, porque es un Dios todopoderoso, que de la nada pudo crear. Pero lo sigue sustentando, pastor.
Porque algunas personas piensan que Dios creó. No. Aquí y lo que estamos entonces diciendo dejó. es, Dios no tan solo crea, sino que sustenta. Correcto. ¿Verdad? Y eso es lo importante que dice Génesis. Porque, y digo, las lecciones va a ir apareciendo, pero cuando nosotros vamos a Génesis 3, por ejemplo, con la entrada del pecado, Dios pudo haber dejado al ser humano. Ya fallaste, pudo haberlo destruido, pero en lugar de eso, viene para encontrarse otra vez con el ser humano y decirle cuál es la forma que él va a seguir ahora, la manera en que va a ser para retornar las cosas como estaban antes de la entrada del pecado. Por eso es que es lo extraordinario que presenta Génesis, ¿no? Y el poder de Dios se echa de ver, pastor, en que este mundo tiene un orden, ¿no? Desde la forma en cómo los átomos, ¿verdad?, funcionan, sus protones, neutrones, los electrones y cómo se forman las moléculas. Ahí hay leyes, Dios puso leyes naturales, podemos llamarles así, pero que Dios las puso, pero Dios no está sujeto a esas leyes. Dios en ocasiones sale de esas leyes, pero Él da esas leyes para mantener el orden en este mundo. Y vemos que es un mundo ordenado, ¿sí?, en la formación de compuestos, desde el átomo hasta cómo los planetas van por sus órbitas, ¿verdad? No hay choques de planetas o más allá. Así, por lo menos en nuestro sistema solar, ¿verdad?, donde hay vida, donde Dios, yo creo que pone su especial atención en esto, en este planeta que es la Tierra, donde hay vida, donde existen sus hijos. Hay orden. Y yo creo que ahí se manifiesta el gran poder de Dios. Pastor Isidro, cuando nosotros decimos que somos creacionistas, ¿qué es lo que estamos aceptando? Nosotros aceptamos que Dios hizo este mundo tal cual lo vemos, así de simple, o sea, no le ponemos ninguna traba. Bueno, hizo unos microorganismos y los dejó que evolucionaran. No, nosotros creemos que, como dice Génesis 1, todo Génesis 1, Dios cuando crea las cosas, prácticamente todas las hace ya en un estado que podía ser observado. Cuando crea las plantas, no crea las semillas de las plantas, sino crea ya las plantas tal cual nosotros las vemos. Cuando crea los animales, no crea unos microorganismos que evolucionen para que lleguen a ser los animales. No, crea los animales que ya se podían ver. Y cuando crea al ser humano, también, ¿qué cosa? Pues crea el ser humano que se puede ver y observar, ¿verdad? Y él dice, aquí lo hice, y no crea también otra vez unos microorganismos ahí que empiecen a desarrollarse para que al final llegue a ser el hombre. No, él lo hace completo. Eso es lo que dice Génesis, y es a lo que nosotros tenemos que tener la confianza. Todo lo que vemos, todo lo que observamos, todo es creación de Dios. Seres completos. Seres completos en todo. Y entonces sí podemos contestar la pregunta, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Así es, nosotros no tenemos que andar filosofando con eso, porque nosotros podemos ir sin ningún problema, ¿sabes qué? La gallina fue primero. Así es. Pastor, Estamos hablando de un orden de la y estamos creación. hablando en días literales también, porque hay Días algunas, literales también. algunas otras teorías por ahí que dicen que esos días no fueron literales. No, nosotros tenemos que aceptar que aquí, cuando en las Sagradas Escrituras la palabra día está acompañada de un numeral así cercano, como lo tenemos uno, y fue la tarde y la mañana, el día primero, siempre significan días literales de 24 horas. Nosotros no estamos refiriéndonos a algo más. Si por ahí hay alguna persona que esto lo ve como eras geológicas, como alguien lo puede ver, bueno, también tendría que quitar el sábado, pues la creencia del sábado no tendría razón de ser. La lección de este trimestre, yo sigo insistiendo, es por eso muy importante, porque nos habla del origen de todo lo que nosotros debiésemos creer como cristianos. Nos obliga a creer en el sábado, no hay más, porque Dios lo creó. Nos obliga a creer que el matrimonio también Dios lo creó, y entonces es la forma en que Dios dejó para que un hombre y una mujer se desarrollaran. O sea, a eso nos obliga creer Génesis del 1 al 3, así de manera literal como ellos están presentados, ¿no? En un Dios así. Definitivamente, qué interesante lección. Pues vamos a hacer una pausa nuevamente, vamos en un momento a regresar para cerrar en este concepto tan importante que es cómo ese Dios creador ahora se humaniza, viene a acercarse al ser humano y trata de nuevamente
pues lograr ese propósito que se tenía al inicio de que el ser humano viviera una relación especial con Él. Así que no se vayan, quédense con nosotros un momentito, regresamos. Bien, estamos de vuelta. Vamos a continuar con el tercer punto de nuestra lección, que es justamente cómo ese Dios creador, sustentador, que hizo todo con el poder de su palabra, ahora viene y se encarna. Pastor Isidro, ¿Jesús fue el arquitecto de este mundo? Yo creo que fue el diseñador, ¿verdad? Primero yo creo que en la creación, para hacer la creación de este mundo, se reunió la divinidad. Los tres integrantes de la divinidad se reunieron, diseñaron cómo iba a quedar este mundo, diseñaron las plantas, todo, y después a Jesús le pidieron que ejecutara todo eso, ¿no? Por eso es que las Sagradas Escrituras nos dicen que Jesús es el creador. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y después justamente el siguiente pasaje dice que todo fue hecho por Él y para Él. ¿Por quién? Por el Verbo. Así que yo creo que en ese concilio celestial ellos se pusieron de acuerdo justamente para darle a Jesús la oportunidad de ser el hacedor de todas las cosas. Es interesante que la palabra que usa el apóstol Juan es logos, ¿no? O el verbo. El verbo es la palabra que denota acción. Así que entonces creemos que la divinidad planeó el diseño de todo este planeta y Jesús fue el ejecutor, ¿no? El verbo, el que hace. Por eso es que dice San Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Así que todo lo que vemos en la creación fue hecho por Cristo Jesús. Ahora, si bien es cierto que este mundo fue hecho perfecto, finalmente ese mundo se dañó, pastor. Sí, lamentablemente, por eso estamos estudiando la lección de este trimestre. Yo otra vez lo digo, debemos estudiarla con detenimiento, porque nos dice que justamente, el Génesis nos explica justamente el origen del mal. Este mundo se daña y por eso tiene que venir el Creador, que es la última parte de la cual habla la lección, el Creador entre nosotros. Y esto a mí me habla de dos cosas. En primer lugar, me da confianza y me da también esperanza. Confianza porque quiere decir que Dios se interesa realmente en mí. Soy importante para Dios. Aunque sea uno de los más de 7,000 millones de personas que vivimos en este mundo, Dios se interesa de manera personal en mí, al igual que en cada uno de los hermanos que nos ven en este momento y aquellos que no nos ven. Dios está interesado de manera personal en cada uno de los habitantes de este planeta. Así que soy importante para Dios. Y eso me da mucha confianza, pero también me da esperanza, porque si el Creador una vez hizo todas las cosas, lo puede hacer una segunda vez sin ningún problema. Lo interesante, pastor, es que ese Dios creador, cuando la creación se daña, viene y se encarna, pastor. Difícil entenderlo para algunas personas o aceptarlo, pero es un concepto muy, muy especial para nosotros. Yo creo que los milagros que el Señor Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra fue una probadita de su gran poder que tiene. Leemos en la Biblia que Él va a hacer nuevos cielos y nueva tierra, ¿no? Eso quiere decir que va a restaurar los cielos y la tierra que fueron dañados por el pecado. Pero cuando Jesús hace milagros aquí, nos da una probadita de su gran poder. El agua convertida en vino. Si nosotros revisamos la composición química del agua, es totalmente diferente a la composición química del vino. Dios tiene poder para cambiar los procesos químicos, ¿verdad? Y entonces que el agua se convierta en vino. Ahí fue una transformación de sustancias químicas. Cuando el Señor Jesús multiplica el pan, ¿verdad? Entonces solamente fue una producción masiva de pan y de peces, de átomos y de materia, ¿no? En una las transforma y en otra las multiplica.
Y cuando el Señor Jesús sana a las personas, la petición fue, si puedes limpiarme, límpiame, si puedes sanarme, sáname. Y el Señor, quiero. Y con el poder de su voz, por ejemplo, el ciego que menciona la lección de escuela sabática. ¿Dónde estaba el mal por lo que no veía? Bueno, a lo mejor desde la formación de su cuerpo estuvo mal. A lo mejor una parte de su nervio óptico, la retina, qué sé yo, no se lograba formar las imágenes. No sé qué era el problema que tenía. Pero el Señor con su palabra restauró. Es maravilloso el poder del Señor Jesús. Y ahí se ve, en miniatura, pudiéramos decir, para nosotros son milagros, pero para Jesús es miniatura, ¿sí?, la exposición de su poder. Bueno, justamente esto nos habla del poder ilimitado de Dios. O sea, Dios no tiene límites al usar su poder. Dios puede usar unas leyes que nosotros desconocemos, porque no las conocemos todas. Recordemos, las leyes que el ser humano ha descubierto ya estaban, todas las leyes. Por eso ya sabemos que son leyes. Las repites una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Antes podían ser teorías, pero una teoría que se repite constantemente hasta que finalmente dice, ¿sabes qué? Por todas las veces que le hemos hecho siempre resultados igual se transforman en leyes. Bueno, todas estas leyes ya estaban. Lo único que ha hecho el ser humano es, ¿qué cosa? Descubrirlas. Decir, oye, sí, esto siempre ha estado aquí. Por eso es que Isaac Newton, cuando cae una manzana, que es lo que nos dice la historia, dice, bueno, todas las manzanas siempre han caído. ¿Y por qué no flota? ¿Por qué no? ¿Cuál es la razón por la cual esta manzana, en lugar de caer, se quede flotando o se vaya hacia arriba? Hacia arriba, ¿no? Y entonces él, cuando hace un estudio más detallado, dice, no, hay una ¿qué cosa? Hay una ley, que es la de la gravedad. Todos los objetos van a ser atraídos y van a caer en esta tierra, ¿no? Entonces, esas leyes, justamente, el único que puede cambiarlas o manipularlas es Dios. Porque está más allá de esas leyes naturales. Claro, Dios es el que hizo las leyes, pero él no está sujeto a las leyes, porque él las hizo. Así por eso hablamos de un poder ilimitado, no hay límites. Porque en el momento que nosotros dijéramos, esta ley limita a Dios, Dios sería limitado, pero el poder de Dios, y esto es lo que nos habla Génesis, el poder de Dios es, ¿qué cosa? Ilimitado, ilimitado. Por eso es que Él pudo hacerlo, lo puede hacer de nuevo. Y lo sigue haciendo, pastor. Y lo sigue haciendo también. Y a eso le llamamos milagro. Sí, porque no tiene una explicación científica, ¿no? Todo milagro no tiene una explicación científica. Cuando tratamos de darle la explicación pues sale sobrando, porque no alcanzamos a entenderla, ¿no? ¿Cómo es que el Señor Jesucristo pudo transformar el agua en vino? Pues no hay una explicación científica, pero lo hizo, y eso requiere mi fe, pero yo lo creo, porque el poder de Dios es ilimitado. ¿Vale? Como es ilimitado, Él puede hacer todo lo que Él desee por el poder que Él tiene, nada más, ¿no? Dice el Señor Jesús, dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿no? Ahora yo quiero aplicar ese poder a nosotros, ¿no? ¿Cómo nos puede cambiar y transformar? ¿Sí? Todos los conocimientos que hemos logrado al estudiar todo aquí en la mente, son elementos químicos que tenemos, ¿no? Cuando pronuncian tu nombre, volteas porque aquí hay neuronas que contienen esa información química con tu nombre. Por eso dice el Señor Jesús, de la abundancia del corazón, habla la boca, de los elementos químicos que tenemos aquí, que están llenas las neuronas, esa información nosotros la tenemos. El ser humano vive en pecado. La tendencia del corazón humano va a ser pecado. Pero el Señor Jesús puede transformar esos procesos químicos, esos elementos químicos que tenemos almacenados aquí, que nos impulsan a pecar, por así decirlo. Jesús los puede transformar, ¿no? Y yo creo en el milagro de la transformación. El Señor tiene poder para transformarnos y cambiar esos elementos químicos que tenemos aquí, renovarlos, cambiarlos, para que ahora nuestra mente ya no vaya directamente hacia el mal, sino que ahora deseemos
hacerlo Hacer el mejor. bien. Ese es el poder de Dios en la transformación. Y ese poder creador, pastor, ese poder de la palabra de Jesús, también restaurará todas las cosas. Sí, sí, Dios, otra vez volvemos, Dios tiene el poder de hacer nuevos hombres. Por eso dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios tiene poder para hacer nuevas criaturas. Y por eso es que cuando uno va a 1 Corintios 15, el apóstol San Pablo es muy claro, dice que un día esto mortal se va a convertir en inmortal. Y esto corruptible se va a convertir en un cuerpo sin corrupción. Esto corruptible en incorruptible. Entonces, la pregunta es, ¿Dios lo puede hacer? La lección dice que sí, y la Biblia dice que sí. Por lo tanto, nosotros creemos que Dios lo puede hacer sin ningún inconveniente. Y eso es lo que nos debe dar confianza. Pues. Y si ese Dios pudo, con el poder de su palabra, crear todo este mundo, también puede cambiar Cualquier nuestro corazón. Así es. Nuestro corazón. Y Apocalipsis 21 dice que también un día, también esta tierra, que ha sido maldecida por el pecado, también será restaurada, pastor. Sí, será totalmente renovada. Ya no va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva en el sentido de que va a ser otro. De que lo va a hacer de la nada. Eso es importante aclararlo. Pero sí habla de que esta misma tierra será renovada, restaurada, purificada. No quedará vestigio del ser humano y cuando nosotros la veamos, solamente me imagino que atinaremos a decir, como dicen los niños, ¡wow! Mira qué cosas hizo Dios con el poder de su palabra. Eso es lo extraordinario. Me imagino que la misma expresión que hizo Adán cuando vio toda la Así es, naturaleza, ¿no? la creación del Señor. Claro. Un guau de nosotros ahí en el cielo. En la tierra, Así es, ¿no? Pues estamos llegando prácticamente al final de nuestra lección. Me gustaría, pastores, pedirles una última palabra de ánimo. ¿Qué debe reafirmar la persona que nos está escuchando con esta lección, pastor? Bueno, yo en primer lugar, para los hermanos que nos están escuchando y que a veces escuchan de la teoría del Big Bang y la creación, como está en la Biblia, yo quisiera recordar que hay un punto coincidente en ambos. El universo, dice el Big Bang, tuvo un origen y la Escritura nos dice que también tuvo un origen, ¿verdad? En eso me parece que estamos de acuerdo. Hay algunos asuntos en que no estamos de acuerdo, sí. Hay unas diferencias. En primer lugar, el Big Bang no explica totalmente el origen. La Biblia sí lo explica. Otra cosa que no explica el Big Bang es por qué este mundo está diseñado para que haya vida. ¿Por qué hay vida en la Tierra y por qué no hay en Marte, en Saturno, en Urano, en Neptuno, en Mercurio? ¿Por qué nada más en este mundo? Y de todo lo que ha estudiado el ser humano, de lo que ha visto a través de los telescopios, no ha descubierto otro mundo que tenga las condiciones para que tenga vida. No hay. Entonces, eso tampoco lo explica. La Biblia sí lo explica. Este mundo fue hecho con un diseño tan extraordinario como para que hubiera vida. Y por eso es que Dios vino en esta tierra, la hermoseó, la acondicionó, la dejó lista para que cuando el ser humano llegara a vivir simplemente dijera, oye, ve que esto en este lugar donde estoy es tan hermoso, es tan extraordinario, porque justamente había sido acondicionado para que el ser humano viviera. Y aquí estamos en un mundo que nos dice, un creador un día diseñó este mundo, este planeta llamado Tierra, para que fuera habitable por todos los seres humanos. Así que me parece que lo único que podemos decir es gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de vivir aquí en este mundo. Pastor Abraham. Creo que hemos de llenarnos de admiración al contemplar todas las cosas creadas, ¿no? Desde el átomo hasta los planetas que giran en sus órbitas. Admiración por un Dios todopoderoso, y esa admiración se convierte en reverencia, yo creo, al estar delante del Dios que creó el cielo y la tierra. Como vimos, el plan original de Dios se vino abajo por nuestra decisión, pero Dios vendrá y renovará todas las cosas. Y a mí me acordé cuando estábamos comentando esto de una lectura que tuve. Una persona llegó a una reunión, era nuevo en ese ambiente, llegó y se sentía extraño porque nadie le hacía caso, nadie lo conocía y estaba solo.
y solo una persona allá del otro lado de la habitación lo vio y lo vio cuál era su situación. Y dice que él agradeció mucho que él atravesó toda la habitación, vino, lo saludó y lo hizo sentirse a gusto. El ser humano está así, alienado, alejado de Dios por el pecado. Pero nuestro Dios atravesó el cosmos y vino y nos hizo sentir bien y tiene la solución para el pecado de nosotros. Nos puede renovar a nosotros, así como puede renovar el cielo y la tierra. Creamos en ese Dios y reverenciemos a ese Dios. Gracias, pues mis hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Me quedo con la siguiente expresión: ese Dios maravilloso que creó este universo, que creó todo este mundo maravilloso y que un día también lo restaurará en ocasión de su segunda venida. Ese mismo Dios puede restaurarte a ti hoy si le entregas tu corazón. Si por alguna razón tu vida está caótica, si tu vida está desordenada y vacía, deja que ese Dios maravilloso pueda entrar en tu corazón y pueda renovarte nuevamente y pueda esa imagen maravillosa volver a plasmarla en tu vida. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos en nuestra siguiente lección. Que pasen un feliz día.